Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué honor, qué privilegio volver a reunirnos acá en este espacio denominado Conectando Experiencias. Para mí es un honor, un privilegio, me experimento muy entusiasmado por el espacio que estamos creando el día de hoy, porque cada 15 días estamos entrevistando a las mentes más brillantes, no solo del Customer Experience, sino de los negocios en general, del mundo de la empresa. Y el día de hoy tenemos un invitado realmente de lujo, un invitado que yo me siento espectacular, así con la piel de gallina de lo que va a pasar acá el día de hoy. Él es un apasionado, totalmente apasionado por el cambio, la estrategia y la innovación. Es doctor en economía y empresas, top manager por Harvard University. Tiene varias maestrías en el campo de la estrategia y dirección empresarial en varias universidades incluyendo en Haití, entre otras. Es empresario, presidente de Emotion Share Corporation, creador del modelo Cultex para innovación estratégica, es presidente y miembro de varios directorios acá en Ecuador, gerente general de la Universidad Hemisferios del Ecuador, docente del IDE Business School y autor de varios libros, entre ellos Emotion Share y el recientemente lanzado libro No Thinking, No Phone, No Drugs, que vamos a estar conversando el día de hoy. Es un honor tener acá en Conectando Experiencias a Diego Ignacio Montenegro. Así que en el episodio de hoy vamos a explorar algunas ideas de esta su última obra y finalmente vamos a entender cómo realmente convertirnos en una empresa radical en medio de la era de la obsolescencia instantánea. Así que bienvenidas, bienvenidos, esperamos disfruten de este episodio. Aquí comienza Conectando Experiencias. Hola Diego, ¿cómo estás? Bienvenido, qué Hola gusto Cris, tenerte qué gusto. acá en Conectando Experiencias. El gusto es mío estar aquí. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. No, con muchísimo gusto pues estar aquí con ustedes es muy importante para mí y conversar de cosas radicales. Espectacular. Sabes que esta sesión se vino postergando. Nos conocimos hace poco, coincidimos como speaker en un evento de Employee Experience y te agradezco la verdad porque ciertas circunstancias hicieron que 3 veces tengamos que cancelar tu presencia acá, pero realmente tu apertura y tu humildad lo valoro y lo reconozco, así que muchas gracias. Por lo menos la apertura, no sé si la humildad, pero gracias por la introducción tan interesante. Oye, qué chévere. Quería empezar preguntándote, oye, ¿cuál es la salsa secreta? La verdad, porque, o sea, a partir que te conocí, te he empezado a seguir y veo los diferentes roles que tienes. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la salsa secreta para llevar una vida tan dinámica, tan disruptiva como la tuya? ¿No eres empresario, docente, miembro de directorio, gerente general de algunas empresas, eres autor, tocas la guitarra y adicionalmente también eres padre, esposo, hijo? Cuéntanos, ¿cuál es la salsa secreta? Yo creo que si hay un secreto en esto, bueno, siempre he sido hiperactivo y no me quedo quieto, pero tengo una regla en la vida. Y esa regla es que si en 48 horas no pasa algo distinto en mi vida, me invento un problema. Ya. Y eso hace que esté en todos los campos que dices y que esté activo porque no puedo quedarme quieto. Yo creo que una de las cosas que le pasa al mundo y que estamos sufriendo ahorita las consecuencias es que mucha gente talentosa, con gran espíritu, con gran humanidad, se queda quieta frente a otros que hablan más duro y que gritan opiniones pensando que son verdad. Y a veces caemos en ese esquema. Interesante lo que mencionas, ¿no? Y a mí me hace pensar un poco en base a lo que escucho, bueno, ¿y qué hace que como seres humanos, como tú dices, talentosos, geniales, con muchas capacidades, incluso empresas, ¿no? Porque no solo le pasa al ser humano, sino a las empresas también, elijamos, porque finalmente es una elección, quedarnos quietos. Caes en la maldita línea recta. La maldita línea recta es un concepto que creamos con un gran amigo mío que se llama Marco Calvache, con el que escribimos un libro que se llama Emotion Share, no se lo cuentes a Michael. Ese Michael es Michael Porter, no hay que contarle a Michael Porter porque es un gran profesor de Harvard, pero ese concepto de la maldita línea recta era justamente que llega un momento en tu vida que dejas de conectar, que dejas de explorar, que dejas de buscar caminos distintos, más radicales, diferentes, transformadores y caes en una zona de confort. La línea recta significa este estado de coma que a veces llega un momento y dices, ya sabes qué, mejor prefiero la tranquilidad, prefiero levantarme, hacer lo justo y necesario y acostarme. Y llegas al final de tu vida y no saben qué ponerte en el epitafio. Tremendo, ¿no? ¿Sí? O sea, y eso pasa. Pasa con gente, yo me he topado en el mundo, que comienza más bien suave y se va radicalizando en el buen sentido de la palabra. O sea, comienza a explorar cosas distintas.
comienza a ver nuevos mundos, comienza a ver nuevas formas de hacer las cosas, y hay personas que comienzan muy fuertes y luego comienzan como que a apagarse, ¿no? Y lo mismo pasa en las empresas. Yo trato de evitar eso. No significa que no caiga en esto. Trato de evitar siempre esto y lo más importante aquí es darse cuenta. Correcto, yo creo que es la clave, el darse cuenta, el ser autoconsciente de cómo estamos ocurriendo en la vida, en los negocios, en la empresa, con la familia, de tal manera que al final de todo sabemos que la vida es una, Sí. ¿sí? Y somos mortales, entonces quizás reaccionar a decir, wow, ¿cuál es el legado que quiero dejar, no? Claro, ¿cuál es la trascendencia? ¿Qué quiero que pongan en mi epitafio, que viene siendo como el legado? ¿Qué quiero que mis hijos aprendan? ¿Con qué quiero que se quede el mundo? Y a veces pensamos que somos una miniatura en el mundo dentro de 8.000 millones de habitantes, pero realmente cada uno puede impactar en la vida de otro ser humano, aunque sea una vez. Excelente, tremendamente poderoso eso que mencionas. Ahora, ¿qué me lleva a hacerte la siguiente pregunta? En este contexto en el cual seres humanos talentosos, brillantes, estamos eligiendo o eligen quedarse en una participación medianamente no activa, Ujú. leía el otro día el estudio de Gallup sobre el compromiso de los empleados y es tremendo porque ves que solo el 23% de los trabajadores a nivel mundial están realmente comprometidos, el Pero es resto culpa no. nuestra, Exacto, es culpa de los líderes. O sea, no hay que echarle la culpa. Es que, claro, claro, que entre la masa de personas que están en una organización, sí puede haber personas que son talentosas y personas que no son talentosas, personas que tienen valores y personas que no tienen valores. Está claro eso. Pero un 23% es lapidario. tremendo, Eso dice muy poco de la capacidad de liderazgo y de entender al ser humano como centralidad de los modelos de las organizaciones y no solamente como un recurso. Es culpa nuestra. de hecho, Gallup menciona, ¿no? Como el responsable en un 73% de ese compromiso a los líderes corporativos, ¿no? Por supuesto, porque no son líderes, son jefes. Son jefes que se mueven en la estructura empresarial, son jefes que les gusta ordenar, que les gusta que se haga lo que ellos dicen, así sea una cosa obsoleta y ridícula, y no son capaces de escuchar. Y ahí es donde entra el tema de la humildad que tú dijiste al principio, que es la habilidad para poder escuchar, esa habilidad para poder entender, para saber que no somos dueños de la verdad. Y eso implica esa capacidad de darte cuenta, esa capacidad de entender lo que estás diciendo y esa capacidad de cambio que no todos los seres humanos están dispuestos a arriesgar. Y lo que me dices, claro, me lleva, y todavía no me voy a entrar al tema del libro que tienes de el liderazgo transaccional versus ese liderazgo consciente. Siente. Pero finalmente me encantaría, con todo este contexto que decíamos de que preferimos permanecer quietos, es, bueno, leía la otra vez el famoso informe del Foro Económico Mundial, ¿no? Con todo el tema del futuro del trabajo y todo lo que hoy por hoy la inteligencia artificial va a causar hasta el 2025, ¿no? 93 millones de 95 desplazamientos. millones de desplazamientos, sí. La pregunta es, ok, en este contexto de cambio tremendamente acelerado, como tú mencionas, ¿no? De obsolescencia instantánea, o sea, los profesionales y las empresas, ¿cómo debemos ver? ¿Cómo debemos? Porque estamos frente a la corriente, la cultura que nos lleva a la zona de confort y, por otro lado, el contexto tecnológico que nos está exigiendo o te adaptas y cambias o desapareces. Creo que las dos cosas son importantes. No puedes caer en la zona de confort. Y la zona de confort es confortable, es buena, es agradable. Cuando estás en tu casa, ¿no es cierto?, al final del día viendo una película en Netflix, estás en la zona confortable y es agradable. Cuando vas en el tráfico de una gran ciudad, estás en la zona confortable. Hay algunas personas que optan por impactar ese momento, optan por otras formas de ver las cosas. Por ejemplo, si vas en el auto y te estás poniendo el coraje porque estás en el tráfico y no avanzas, esa es una forma de ver la vida. Uh -huh. La otra forma de ver la vida es que coges el teléfono, llames a uno de tus hermanos que nos ha hablado en tiempos y le digas cómo estás, o que pongas un audiolibro y aprendas alguna cosa, o que hables con un experto que te diga en 2 minutos a lo mejor algo que te saca de una duda que tenías. O sea, ¿cómo ves la vida en las perspectivas? Y eso pasa en las empresas y pasa en los líderes. Caemos muy frecuentemente en esta zona confortable y lo que es peor, no escuchamos o no vemos las señales que nos están diciendo, sal de allí, fuera de ahí, no estás bien. ¿Por qué? Porque es cómodo. Tremendo, oye, tremendo. Y como mencionas, ¿no? Estas pequeñas acciones, no necesitamos los grandes cambios como para darnos cuenta y decir, ok, ¿qué puedo hacer? Y aprovechar el tiempo en el ejemplo que ponías del tráfico. Ahora bien, tú hace algún tiempo atrás formaste o creaste un modelo Cultex, ¿no es cierto?, para la innovación estratégica. Me suena mucho a cultura organizacional. Acá Sí. en el libro hablas de que la cultura es lo que sostiene a la estrategia, algo fundamental para la empresa. ¿Nos podrías comentar un poquito qué es este modelo Cultex y cuáles son los pilares en los que se sustenta?
Por supuesto. A ver, el modelo Cultex nació en su primera versión hace más o menos unos 12 o 13 años. Esa es la verdad. El bautizo que le hicimos, que le pusimos Cultex, fue hace unos 6 o 7 años. Pero la primera versión nació hace más tiempo, con dos grandes amigos que trabajan conmigo en Emotion Share Corporation, que son las personas que me acompañan muchísimo a aplicar este modelo en la realidad, en la práctica, digamos, con empresas, con organizaciones, con startups, con empresas con fines de lucro, sin fines de lucro, con músicos, o sea, es aplicable a cualquier parte. Entonces, el modelo Cultex tiene tres partes, que son las tres cosas y las tres ideas que siempre transmito, ¿no? Me gusta mucho el número tres porque creo que es lo que se acuerda a las personas, no se acuerdan más de esto. Pero Cultex tiene que ver cult con cultura organizacional, la E con estrategia, cómo la cultura sostiene esa estrategia, y la X con crecimiento, ojalá radical, ojalá exponencial. Entonces son estas tres partes. Nunca lo habíamos documentado en un libro hasta cuando llegó No Thinking, No Phone, No Rocks, nunca lo habíamos documentado. Y ahí está gran parte del desarrollo del modelo Cultex. Pero lo importante en esto es entender que la cultura sostiene a la estrategia. Es la mesa, es como esta mesa que sostiene a la estrategia. Digamos que la estrategia son estos vasos y que estos vasos me van a llevar a la ejecución y a los resultados, que no solamente son los económicos, son resultados de impacto en la sociedad, resultados de impacto en las personas, en la comunidad, en el bienestar en general de las personas. Entonces, ese modelo tiene tres partes. El problema que vemos en las organizaciones dentro del país y fuera del país es que a veces estamos destinados solamente a objetivo, acción, objetivo, acción, objetivo, acción, y no vemos un poco más allá, porque le echamos la culpa al cambio. Decimos, no, pero todo cambia, entonces, ¿cómo me pides mirar esto en 3 años, o en 5 años, o en 10 años? Sépase que las organizaciones que ven esto en 10 años o más tienen un resultado, viendo desde el cochino dinero, un resultado mucho mayor que las organizaciones que ven esto solamente en el corto plazo. Fíjate esa paradoja, ¿no? Porque a Ujú. veces como empresarios nos centramos en el resultado, como bien dices, corto plazo y netamente económico, ¿no? Por supuesto. Y ese es uno de los problemas, porque están bien los resultados, pero la cultura que hablamos en el modelo oculto es una cultura centrada en las personas. Las personas hacen una gran estrategia, diseñan una estrategia, la llevan a la práctica a través de la operación, de los procesos y consiguen los resultados. Pero a veces dejamos ese factor de las personas en el último sitial. Decimos, a ver, y yo siempre digo, a veces en las culturas organizacionales trabajamos en mínimos. Mínimo sueldo, mínimo plan de carrera, mínima motivación y a la mínima te largas. Entonces eso no puede pasar en una organización que está pensando en crecimiento y en adaptarse justamente a esos cambios que son tan veloces ahora. Y lo mencionas, ¿no? Acá ya para ir entrando en el Sí, tema del libro No Thinking, No Phone, No Drugs, que de nada sirve a una organización invertir millones de dólares en tecnología, en upgrades, en sistemas, y finalmente no ponen como prioridad a las personas, que interactúen entre ellas, que creen relación, que creen los resultados, la estrategia y todo. es que esa es la perspectiva que habíamos conversado al principio. Yo puedo tener grandes ideas que si no se llevan a través de una estrategia y no se sostienen con una cultura, no sirven para nada. Las ideas per se no funcionan para nada si no generan una innovación y nos llevan al cliente a la caja registradora. Entendido la caja registradora por la satisfacción de ese cliente, por la experiencia de ese cliente y que vuelva a comprar y le cuenta a todo el mundo su gran experiencia. Entonces, a veces invertimos muchísimo dinero en temas tecnológicos, por ejemplo, y está bien, siempre y cuando tengas una cultura para sostener los temas tecnológicos, porque si es una moda y el líder o los líderes de la organización no ven esto como una parte cultural, la adopción de tecnologías como parte del ADN, van a abandonar rapidísimo porque no tienen a la gente preparado para seguir o no tienen la estrategia para seguir. Claro, eso del tema de la cultura es fundamental, lo hemos visto acá con varios invitados y finalmente creo que acá en el país, me imagino en otros lados de la región también, no necesariamente el empresario está enfocado en la cultura, ¿no? O como decía en su momento Peter Drucker o alguno de estos gurús del management, o sea, la cultura se come a la estrategia en el desayuno, entonces, Absolutamente. Y ahora la inteligencia artificial se come a la cultura y a la estrategia. O sea, es una cosa interesante. Por eso la inteligencia artificial y todas las tecnologías convergentes deben ser parte de la cultura, del ADN cultural. No deben ser un plan o una tarea. Ahora veo departamentos de tecnología o departamentos de innovación. Entonces, metes a la innovación y a la tecnología en un silo, es como si la metieras en la cárcel. claro, claro. La innovación, la tecnología, la creatividad de las personas tienen que ser libres para poder generar ese pensamiento, ese diseño del pensamiento para la estrategia distinto. Y a veces les metemos en departamentos, les cerramos en silos y no te metas con mi área. Es como matar la creatividad en un segundo y después nos quejamos de por qué la gente se quiere ir de las organizaciones y por qué solamente hay el 23% de personas que están contentas con su trabajo. Correcto, correcto. Y esto me lleva ya entrando en materia a que conversemos un poco más acerca de
reciente libro acaba de ser lanzado, ¿no? Sí, se lanzó realmente en el mes de junio, hicimos un pre-lanzamiento en España, se editó en España para Europa. Realmente el libro, como conversábamos tras bastidores, fue aceptado por una editorial allá directamente y fue lanzado allá en un evento interesantísimo en España, en Madrid, y ha sido publicitado y coordinado en varios sitios desde Europa, en Europa desde Madrid. Y acá al Ecuador llegó hace poquísimo, realmente está, no sé, 2 o 3 semanas nada más en el país, unos pocos ejemplares físicos, a pesar de que ahora están en plataformas digitales y está en todas partes, pero tiene unos pocos ejemplares y lógicamente lo estamos tratando de promocionar y sobre todo que el contenido sea leído y sea de alguna manera administrado por las personas y las organizaciones. Me parece importante poder comentar un poco más este contexto que hablábamos tras bastidores, ¿no? El hecho de que, bueno, tuviste una revelación, ¿verdad? En un Sí, momento, 3 noches, las palabras no sí, thinking, no phone, no drugs, ya vamos a entrar eso en detalle, pero lo que me llamó la atención es lo que decías, ¿no? Yo mandé a varias editoriales, tanto acá en Ecuador como en Europa, en Estados Unidos, y yo, sorpresa, me responden las de Europa, más no las de Ecuador. Vamos, varios meses de Ecuador no han dicho nada. ¿Y qué pasa en nuestro país, no? Yo creo que esto es un tema de creer para actuar. Si no crees, si no entiendes para actuar, es difícil, ¿no? En nuestro país hemos caído en ese limbo, y lo digo como ecuatoriano, y lo digo como un país como una persona que quiere mucho al Ecuador, pero hemos caído en un limbo, ¿no? Pensamos solamente en el corto plazo, en lo que representa beneficios económicos instantáneos, inmediatos, lo que implica menor esfuerzo, entre menos inversión hagamos y menos ganancias tenemos, creemos que estamos siendo buenos empresarios o buenos líderes, y esto no es así. Entonces es parte del reflejo de lo que estamos viviendo, ¿no? Y el libro de alguna manera habla mucho sobre esa recuperación de ese sentido de la competitividad empresarial, pero también de ese sentido de ser humanos con valores, con principios, con nuestros defectos y con nuestras virtudes, porque somos seres humanos y eso nos hace distintos a una planta, pero lo que creemos es que debemos recuperar esto, ¿no? Y en el país creo que tenemos que trabajar mucho más, con más esfuerzo, pero con más optimismo. Excelente, excelente. Entonces, estabas en una noche o varias Ajá. noches y empiezas a tener estas palabras. Finalmente, ¿qué significa? Porque detrás de esto no son solo frases, ¿no? Sino hay un estudio, hay análisis, hay Hay toda una investigación. teoría, investigación. Sí, hay mucha Entonces, investigación. ¿qué significa no thinking, no phone, no drugs? ¿Cuál es el mensaje que estás queriendo transmitir a través de esta gran obra que les invito a leer? Estoy leyendo los primeros capítulos porque me llegó el día lunes. Gracias, Sí. Diego, por el envío. Está espectacular. A ver, esto fue hecho al revés. A veces hay que entrar por la salida, como dice un amigo mío. Y esto fue hecho al revés. El modelo Cultis estaba ahí. Lo habíamos investigado durante muchos años. Sobre el modelo Cultis habíamos hecho un tablero de juego. Es un tablero de juego como un monopolio. Habíamos creado esto con fichas, para moverse, para ver qué decisiones tomas. Habíamos creado un tablero que en principio era cuadrado, odiamos lo cuadrado, y entonces lo hicimos más bien como un signo de infinito, y el tablero es de infinito. Y habíamos creado las fichas, todo lo pusimos en pandemia, en un modelo digital y todo esto. Entonces teníamos la investigación. En el 2019 yo comencé a hacer una investigación muy fuerte sobre empresas centradas en cultura de personas, y esto me llevó a tener mucha más información. Esa información se ha ido actualizando. Entonces te digo que fue al revés, porque yo había pasado un periodo de un post-COVID muy fuerte que había afectado muchísimo mis capacidades, no físicas ni intelectuales, pero sí mis capacidades emocionales, porque el COVID es como una montaña rusa, ¿no? No había tenido nunca un síntoma, pero sí un post-COVID fuerte. Por ejemplo, me dio una claustrofobia, y en mi vida había tenido claustrofobia, me dio vértigo y no tenía vértigo. Y en una de esas noches donde sentía esto, hace más o menos unos, no sé, habrá sido septiembre del año pasado, casi hace un año, eh, entre dormir y no dormir, yo soñé durante 3 noches seguidas, como te decía, en 3 palabras. Una era no thinking, otra no fun y otra no drugs. Y traté de darle sentido a estas palabras. Al principio, soy sincero, no pensé, que dije, esto es producto del mismo COVID, entonces no le voy a hacer mucho caso. Pero a la siguiente noche y a la siguiente dije, no, esto tiene un sentido. Y uno tiene que hacerle caso a este tipo de mensajes, porque creo que tienen algo en el fondo. Entonces, el no thinking cuadraba muy bien con el tema de cultura organizacional. A veces no pensamos que la cultura sostiene la estrategia y no tenemos un pensamiento crítico. Hemos perdido el pensamiento. El pensamiento es superficial, nos hemos quedado
con lo primero que nos dicen en unas redes sociales, con la primera opinión de alguien que no es experto, y no somos capaces de descender al análisis y llegar a conclusiones correctas. Ese era el no thinking. El no phone es una paradoja que tiene que ver con la desconexión en la época de la información y de la conexión como tenemos ahora. Entonces el no phone tiene que ver con no somos capaces de conectar decisiones y elecciones estratégicas unas con otras para formar un gran conjunto de principios estratégicos que me permitan ser más radical en la era de la obsolescencia instantánea. Entonces el no phone incluye también los ecosistemas, cómo estamos funcionando ahora con la tecnología, con el cambio generacional que tenemos muy fuerte, con la crisis que tenemos ambiental y crisis social en general, que estamos viviéndolos todos los días. Entonces el no phone tiene que ver con la conexión. Y el no rocks es no dejar la idea elevada. Pues es no drogas, o sea, no puedes dejar la idea a nivel marihuanesco, no puedes pensar que las ideas llevan, son todo, ¿no? A veces los emprendedores creemos que las ideas son todo cuando no, la idea es importante, pero la idea tiene que llegar a una acción y tiene que llegar a una ejecución. El no drugs tiene que ver con la ejecución, con esos misterios de ejecutar y de probar y de llegar a proyectos mínimos viables, a productos mínimos viables, de experimentar. No son proyectos, son experimentos, pero que tienen que ser hechos rápidos y bien para que la organización pueda crecer en el futuro. Entonces, eso es un paneo de las tres palabras. Oye, qué interesante, ¿no? Voy a ir por partes. En el caso de no thinking, es justamente una de las habilidades que el Foro Económico Mundial dice que van a ser muy importantes para el ser humano en esta transición que estamos viviendo, es precisamente el pensamiento crítico, ¿no? Sí, claro. Ya vamos a hablar más tarde de educación porque estás en ese ámbito. El otro tema que dices de no drop, de llevar a la acción esas ideas, claro, el otro día leía yo un reportaje donde dice que cerca del 70% de empresas de esto a nivel de Estados Unidos es, por ejemplo, te hacen un estudio, una medición de clima laboral o de cultura organizacional, Sí. pero el tema queda ahí. Entonces no llevan a la acción Queda todos a los nivel hallazgos. marihuanesco. Sí. Exacto. ¿Y qué es lo que sucede? Que la siguiente vez que van a hacer otro levantamiento, ya la gente no cree. Dices, me vuelven a preguntar lo mismo, esto no funciona, ¿para qué? Y ya no hay la participación y la respuesta del caso. Entonces, finalmente, como empresarios, estamos dejando mucho en esta, como dices, ámbito marihuanesco, ¿no? Digamos subliminal. Exacto. Sí. En Sí, el limbo. en el limbo. Yo creo que hay cosas que son subliminales. La cultura tiene mucho de subliminal, porque son principios, principios con las personas, principios con el liderazgo, con el mismo propósito de la organización. Ahora hemos hablado de creatividad, de innovación, de adopción de tecnologías, que son temas más tangibles, digamos. Pero tiene que ver mucho con esto. Pero cuando fallan los resultados de una organización que viene siendo el NotRocks, cuando fallan los resultados, a lo primero que regresamos a ver es a la cultura. Porque le echamos la culpa a los líderes, le echamos la culpa que no está bien diseñado el propósito, le echamos la culpa a las personas, cuando hay mucho más condumio y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo realmente diferente para que las personas talentosas puedan conseguir esos resultados a través de la estrategia? Excelente, excelente. Y hablaste ahorita nuevamente del liderazgo, que a veces le echamos la culpa al liderazgo cuando realmente todo recae en la cultura. Sí. Y volviendo a lo que habíamos dicho en un principio sobre este liderazgo transaccional del jefe versus el liderazgo consciente que hablas acá, tú que has tenido la oportunidad de estar en directorios, estar gerenciando varias empresas, de poder acceder a la alta dirección, ¿cuál crees tú que es aquí en Ecuador el modelo que se maneja? ¿Un liderazgo más transaccional, más consciente? ¿Qué es esto de liderazgo consciente que lo planteas acá? Yo creo que manejamos una pseudocultura. El 85% de 85% de acuerdo a la investigación que hemos hecho ya muchos años, de las organizaciones en el país, grandes, medianas, pequeñas, más en medianas y pequeñas, tienen una cultura más bien centrada en los procesos y en los resultados únicamente. Entonces, lógicamente en esa cultura que es nosotros le llamamos anticultura, y lo dice el libro así, le llamamos anticultura, en esa anticultura no cabe un líder. Y hay que ser clarísimos, en una anticultura de pensamiento corto, de objetivos en el corto plazo, de incorporación solamente de reglas de negocio, a veces absurdas, no cabe un líder. Entonces todo el mundo habla de liderazgo como si fuera la solución a todos los problemas y hay empresas que si están en esa cultura no necesitan líderes, necesitan jefes de látigo que cumplan y hagan cumplir las reglas, ¿sí? Que quieran quedar bien en la estructura, que a veces se apropien de los resultados de otras personas, que quieran quedar bien con otro jefe. Ahí no necesitas líderes. Entonces una cosa es un líder y el jefe se parece mucho a ese liderazgo, entre comillas, transaccional, de pala a zanahoria. Si estás bien conmigo, si cumples bien, si de alguna manera estás alineado a mi pensamiento,
tienes zanahoria. Pero pobre de ti, que Si no no cumplas cumples. lo que yo digo o no cumplas los resultados y no sean para ayer, entonces hay el palo. Entonces es el liderazgo, que no es un liderazgo desde mi punto de vista, es un jefe duro y puro y duro de transaccional. En el otro extremo está el liderazgo consciente. El liderazgo consciente cabe para las organizaciones que tienen una contracultura, que es la que hemos venido hablando. El término contracultura es un término que lo sacamos de finales de los años 60 de la década pasada, donde había muchos cambios, muchas luchas, muchas causas por las que pelear y que hacía que la gente saque a aflorar todo ese idealismo que tenía y todos sus principios, y por eso lo bautizamos como contracultura. Entonces ahí sí necesitas un líder, porque estás trabajando con personas talentosas, entonces ahí sí necesitas un líder consciente que tenga los valores, que tenga las interacciones como la negociación, la capacidad de coordinación, una comunicación interesantísima y que como consecuencia tenga una maestría emocional. Esto es algo que hemos traído de varios estudios de grandes autores, pero que es muy importante, pero que solamente funciona en el caso de una cultura centrada en personas. Definitivamente, ¿no? O sea, aquí vemos la gran diferencia entre, como tú dices, ese jefe que en base a látigo y zanahoria Sí. piensa mover los resultados y Y a quizás, veces le quizás funciona. eso es justo, quizás tiene resultados Y a veces le sirve, sí. y ahí se quedan en esa zona de confort que hablábamos al principio, ¿no? Porque Pero la dice, gente le odia. exactamente, entonces, Hay jefes que no les importa que les odien, ¿no? O sea, esa es la verdad. Y dice, a ver, yo tengo que quedar bien con el dueño, con el accionista, con todo. Y hay muchos empresarios que se creen esto, ¿no? Y dicen, entre más duro sea, mejor. Entre más reglas ponga, mejor. Y así ha funcionado toda la vida. Bueno, el futuro ya no es la continuación del pasado. oye, interesante. Y ahora entonces, ¿qué podemos hacer desde la educación? Que es otro de tus roles. Precisamente para ir formando, como yo digo, no mucho para aprender, quizás más se trata de desaprender, ¿no? Estos Sí, líderes corporativos en estas nuevas tendencias, liderazgo consciente, habilidades blandas, coaching y todo ese tipo de cosas. Tú estás hoy por hoy gerenciando una universidad, ¿no es cierto? La Universidad hemisferios. Hemisferios. Aparte eres docente del IDE, del Business School. Entonces, ¿cómo ves tú el tema de la educación hoy por hoy para poder desarrollar, apoyar en el desarrollo de estas habilidades de estos líderes? ¿Qué es lo que están haciendo desde tus ámbitos y cuáles son los mayores desafíos por los cuales hoy está atravesando, ¿no? El desafío es, primero, un desafío de cambio generacional. No podemos seguir utilizando los mismos modelos educativos que utilizábamos hace 30, 40, 50 años, que en muchos casos siguen aflorando. A la universidad y a las entidades de educación superior generalmente les critican mucho esta falta de conexión con la empresa, con el emprendimiento, con las organizaciones en general. Le critican mucho porque estamos en un mundo elevado de investigación que es importantísima para el crecimiento del mundo académico y que no estamos conectados con la realidad de la empresa. La verdad es que puede ser, pero yo también veo el otro lado. El otro lado es que cuando queremos hacer cosas distintas desde la academia, cuando queremos crear programas distintos en el ámbito del marketing, de las tecnologías, de la innovación, y estas personas jóvenes, estos chicos jóvenes llegan a las empresas y el líder o el pseudo líder le dice, oye, no, yo aprendí esto, ¿no es cierto?, con las 4 P's del marketing y tienes que hacerme en esto, cuando el tipo viene con inteligencia artificial, viene con ideas, viene con sensores, viene con todo una maleta cargada de nuevas cosas que quiere implementar y la misma organización no le permite. Entonces yo creo que es de lado y lado y creo que la educación tiene que reinventarse. Ese término que acabas de utilizar me parece fabuloso, que es el tema de desaprender y reinventarse y estar muy conectados. El no phone tiene que ver justamente con la conexión y esta conexión también tiene que ser entre los ámbitos educativos, empresa, sociedad, e incluso, voy a decir una palabra que trato de evitarla, político, porque en la política se generan todas estas leyes y estos ámbitos, estos marcos para que se pueda actuar en la educación y se pueda actuar en la empresa. Y eso creo que es una de las cosas importantes y que está afectando más a nuestro país. Oye, qué interesante, qué interesante. Realmente creo que nosotros en nuestro afán por poder marcar una diferencia en lo que habíamos conversado en un principio de esto de ir con la corriente, de realmente ir contra Contra corriente, corriente, sí. de desaprender para volver a aprender, ¿no es cierto? Es lo que hemos creado este espacio. Entonces, estamos llegando ya a la parte final, Diego, agradeciéndote por tu participación. Me gustaría hacer algo que no lo he hecho en este espacio, pensando en lo que iba leyendo en tu libro, sabiendo que ibas a estar acá presente, dije, algo diferente debo hacer. Ya no el mismo esquema, porque hemos venido, y creo que es el octavo, noveno episodio, no sé, y es lo mismo, ¿no? Ya te acostumbras a un esquema, y me encanta lo que tú dices, ¿no? Acá no se trata quizás de salir de la caja, sino romperla. No, ¿No es patear cierto? la caja. Patear la caja, ¿no es cierto? Patear la caja. Entonces yo voy a patear la caja ahora. Te voy a presentar unas hojitas, esto no lo ¿Ya? hemos hecho antes,
¿Cuál es la idea de este ejercicio? Esta dinámica es una imagen, tú la vas a ver y me encantaría que nos digas qué significa para ti en una palabra o en una frase corta. ¿Qué es lo que tú significa al ver cada una de estas imágenes? ¿Ok? La primera. Mastercard. Eh, los mejores amigos que he tenido en mi vida han estado en esta empresa. El mejor equipo, y lo digo con muchísimo corazón, ha estado en esta organización. Aquí fue donde comencé, donde crecí y comencé vendiendo en esta organización y terminé siendo líder de la organización y me ha encantado porque tengo grandes amigos de vida de esta organización. Entonces me emociona ver este logotipo. Qué chévere, me encanta, me encanta. Este de acá, ¿qué significa para ti? Esto significa que me ha salvado la vida varias veces y lo digo de corazón porque este símbolo que representa el disco Animals de Pink Floyd, a mí el rock me ha salvado la vida varias veces. A mi esposa le conocí a través del rock, entonces mis hijos son músicos, todos tocan rock porque es una obligación. Si aparece el reggaetón en la casa, se pueden vivir a otra casa. Entonces, Ya. este, este, este símbolo significa todo lo profundo, lo innovador, la psicodelia de esa brillantez de ideas que tiene esta banda y que tiene la música y el rock en general. Te escuchaba, ¿no? Que una manera de poder generar innovación, disrupción, ese pensamiento disruptivo es el rock, ¿no? Claro, por supuesto, ahí están los mejores. Y ahí viene la siguiente, mira. Bueno, esta es otra, la pared es otra imagen de Pink Floyd, que es para mí la banda más grandiosa, creativa y espectacular que ha existido en la historia de la música. Pero la pared tiene un significado interesantísimo. Eh, Lloro poco, pero cuando lloro de veras. Y una de las cosas que más me impresionó en la vida fue la caída del muro de Berlín, que la generación X ha logrado ver estas cosas impresionantes, estos cambios, la caída del comunismo, y una de las cosas fue la caída del muro de Berlín. Y cuando yo veía a esa gente que son hermanos encontrándose, rompiendo un muro, significa mucho porque significa justamente la conexión. Exacto. Significa botar esos muros, acercarte al otro, escuchar al otro y quitar esas barreras que muchas veces simplemente las tenemos nosotros porque pensamos que somos mejores que otras personas. Ay, qué espectacular. Sí, te escuché también en otro podcast de otro colega que decías el concierto último de Roger Waters, ¿no? Que estuviste hasta llorando y decían, No, ¿no? estuve ahí en las primeras filas con mi familia y claro, el 90% de las personas que estaban ahí no entendían el contexto, no entendían el personaje que tenían enfrente, que posiblemente es el músico más grandioso de toda la historia de la música. Tremendo, tremendo. Ujú. Y hablando de músicos, mira esta. Ah, no, pues este ya se pone en otro campo. A mi hermano Gitar Cuesta, porque no solamente éramos compadres, sino éramos como hermanos. Él pasaba conmigo las navidades en la casa siempre. A veces muchos años nuevos pasó conmigo. Esto es el significado de lo que realmente es familia. Posiblemente como mi familia, con mis hijos propios, haya el mismo nivel de relación que existe con los hijos de Gitar Cuesta, que son como mis hijos, ahora Rubina y Randy, que son como hermanos de mi hijo Diego Ignacio y José Ignacio. Y Gitar Cuesta para mí representó también esa unión entre la música, la hermandad y la humanidad. No, tremendo. Es tremendo. Que Dios le tenga en su gloria. Sí, la verdad, uno de los guitarristas, yo diría, no el mejor guitarrista del Ecuador, sino uno de los mejores del mundo. Del mundo. La Sí. verdad, o sea, un músico Un, un, extraordinario. un músico virtuoso. Uf, una pérdida tremenda. Yo no lo conocí, te comentaba Sí. tras bambalinas que estuve, a mí también me gustaba la música de joven. Profesores míos fueron colegas de lojanos, músicos lojanos, Sí. Jorge Pauta, Richard Richard Rodríguez Rodríguez, del Pulpo. el Pulpo. Y claro, cuando yo me enteré del fallecimiento, tenaz. Sí, no, para Así mí fue que, un golpe que todavía no me logro recuperar, pero sé que está en un mundo mejor y que desde ahí seguirá inspirando a muchísimos músicos a ser brillantes. exacto. Y esta última, ¿qué significa para ti esta fórmula? Esta fórmula que me parece que está en el libro también, ¿no es cierto? Es lo que estamos haciendo en este momento y es un agradecimiento especial para ustedes porque generar una experiencia fuera de lo común es no ya algo extraordinario, es una obligación que tenemos como personas y como empresarios, es una obligación. Y Total Experience es la suma del Customer Experience, es decir, de la experiencia que tienen las personas y los clientes con la experiencia que tienes hacia adentro. No puede ser incoherente. A veces me pasa que los propósitos de las organizaciones son, no sé, querer a los clientes y adentro odian a sus colaboradores o les tratan mal y eso no puede ser. No pueden ser las dos cosas distintas. Tenemos que ser coherentes en esta vida. Exacto. No existe el uno, el cliente, sin el colaborador. No puede ser. Definitivamente. Para ir cerrando y el mensaje final, a mí me encantaría leer
no sé si es el poema completo, el extracto del poema de Pablo Neruda. Sí, es un extracto. Y ahí para que me puedas dar tus conclusiones finales, tu reflexión final y el mensaje hacia nuestra audiencia, ¿no? Líderes de CIEs, gerentes generales, de empresarios, profesionales, estudiantes, que yo sé que este episodio va a ser realmente visto, ya está declarado. Pero miren lo que dice Pablo Neruda y que está en este libro, No Thinking, No Phone, No Drugs, dice, muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos trayectos, quien no cambia de marca, no arriesga a vestir un color nuevo y no le habla a quien no conoce. Muere lentamente quien hace de la televisión su guía. Muere lentamente quien evita una pasión, quien prefiere el negro sobre el blanco y los puntos sobre las íes, a un remolino de emociones, justamente las que rescatan el brillo de los ojos, sonrisas de los bostezos, corazones a los tropiezos y sentimientos. Muere lentamente quien no voltea la mesa cuando está infeliz en el trabajo, quien no arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño, quien no se permite por lo menos una vez en la vida huir de los consejos sensatos. ¿Cuál sería un consejo insensato que nos puedes dar para cerrar este episodio maravilloso, Diego? Que no tengan temor de ser auténticos, que no tengan temor de ser diferentes, porque hay un síndrome que hace que la gente quiera ser como el promedio de la gente. Te van a criticar, sí, y crítica es crítica, crítica es crítica, crítica constructiva, mi abuela decía un amigo mío. Te van a criticar, te van muy poca gente te va a elogiar, muy poca gente va a ser sincero, pero que no hay que tener temor de patear la caja y darle vuelta a la mesa, como dice Pablo Neruda, para pensar en esto. Que no hay que tener un temor de ser auténtico y de demostrar cada día que eres capaz de aportar para que este mundo sea mejor. Extraordinario, agradecerte de todo corazón, Diego, por estar acá. Gracias a ti, Cris, y a todo el equipo que ha estado conmigo acá apoyando. Espectacular, y hablando de equipo, porque esto no sucede Sí. solo aquí entre nosotros. No se imaginan la cantidad de personas Sí, que están sí. aquí alrededor Es nuestro. más, les vamos a invitar a que pasen acá al equipo para que todos vean quién nomás hace posible esto, ¿no? Vengan por favor acá atrás Por para favor. despedir, por favor, a nuestro equipo de producción, la empresa iGrow, Vulture, a los CEOs de CT Info. Creo que ha sido un episodio muy especial. No. Miren el equipo que está detrás de bambalinas, la verdad. Agradecerte por esta oportunidad, agradecerles a cada uno de ustedes, CT Info, por abrir este espacio, empezar a disruptir en el mundo del Customer Experience, porque no solo se trata de tecnología. Yo muchas veces hablo que se trata de procesos, se trata de personas. La experiencia es de personas. Exacto. Y nuestro aporte, nuestro grano de arena es esto, precisamente abrir este espacio para poder seguir educándonos, desaprendiendo para volver a aprender. Gracias a los chicos, Andrés, Roberto, Gustavo, que nos apoyan con todo el equipo, luces, video, sonido, así que de todo corazón, gracias. Y Diego, muchísimas gracias, Cristian. Nos vemos en una próxima. Gracias por todo. Gracias. Gracias a ustedes. Thank you.